Estimados participantes, queremos recordarles que este webinar va a ser grabado con fines educativos y en caso que no puedan participar durante toda la transmisión, lo van a poder revivir en nuestra página web y redes sociales. Entonces, buenas noches. Como dijo Rodrigo, mi nombre es Daniela Díaz Hinojosa. Yo soy kinesióloga de la Universidad de Valparaíso y soy magíster en atención del enfermo respiratorio crónico avanzado de la Universidad Autónoma de Barcelona. También soy especialista en kinesiología respiratoria por el DENAQUE y me desempeño laboralmente en el Centro de Biomedicina de la Universidad Mayor, en el Laboratorio de Actividad Física, Ejercicio y Salud, en la Clínica Universidad de los Andes, en el programa de rehabilitación pulmonar, y soy directora de Fisiolan, que es una empresa de capacitación que creamos con algunos colegas kinesiólogos. El tema que nos convoca hoy día es la oxigenoterapia en movimiento, y la idea es que podamos tener herramientas concretas para poder mirar a la persona en el contexto que se va a desenvolver con la necesidad de oxígeno que realmente requiere. Para eso vamos a ir avanzando en esta presentación, dando en esta ruta un poco de introducción en referencia al oxígeno. Vamos a proponer en el sentido de buscar alternativas a lo que actualmente ya está descrito en la literatura. Les voy a mostrar lo que yo hago en mi vida diaria laboral, cómo yo titulo la oxigenoterapia, cómo, con qué y de qué manera se puede entregar este fármaco dosificado y prescrito mediante una evaluación específica y personalizada con la indicación médica posterior, para que posteriormente reforcemos las ideas más importantes y se lleven estos puntos a su quehacer laboral. Parto primero con esta idea que es el uso y el abuso de oxígeno y me voy a centrar principalmente en lo que define, ¿sí? Daniela, perdón, no tienes compartida todavía la presentación. Ok. Bueno, aprovecho de comentarle a los que están mirando el webinar y las preguntas las vamos a dejar para el final, así que pueden ir tomando notas de lo que va exponiendo Daniela y al final de la presentación van levantando la mano o habilitando sus micrófonos para que puedan ir haciendo las preguntas a Daniela, ¿ya? O también en algunos casos pueden dejar planteada la pregunta en el chat. Ok. Vamos a avanzar. Entonces, como les decía, nuestra ruta de trabajo, de presentación, y vamos a partir con la idea del uso y abuso del oxígeno. ¿Por qué parto con esta idea? Porque fue la invitación que me hizo la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias en la última jornada de invierno en relación a reconocer qué estamos haciendo realmente con la prescripción de oxígeno. Y en esto me voy a basar en la Real Academia Española, entendiendo que uso se define como acción y efecto de usar. Sin embargo, el abuso significa hacer algo de modo excesivo o indebido. Y aquí viene la gran pregunta y al mismo tiempo la invitación. ¿Qué estamos haciendo hoy cuando atendemos pacientes con personas, atendemos pacientes que tienen oxigenoterapia de manera crónica o de manera aguda? Y los invito a que cada uno mire cada uno de sus desempeños y para así poder entender cómo prescribir oxigenoterapia, evaluar realmente su uso y valorar estas implicancias que van de la mano de las expectativas de cada persona, como así también de la realidad sanitaria y de la fisiopatología de cada enfermedad que cursa cada persona de manera diferente. A modo general, el oxígeno es un elemento químico que pertenece, que está en condiciones normales de temperatura y presión ambiental y que recién en los años 1900 ya se va definiendo como un oxígeno terapéutico.
Este oxígeno terapéutico va a ir de la mano de dos instancias clínicas que nosotros vamos a tener normalmente en nuestra práctica diaria, que es la hipoxemia y la hipoxia. La hipoxemia va a ser cuando no tenemos realmente la captación de oxígeno a nivel pulmonar y se va a manifestar con los valores de presión parcial de oxígeno menores a 60 milímetros de mercurio. O en el día a día con una saturación arterial de pulso de oxígeno menor a 90%. Si se recuerdan, la curva de disociación de la hemoglobina, a partir de 90% ya hay un desprendimiento del oxígeno mucho mayor. Por otra parte, la hipoxia ya va a ir en pacientes que van a tener un trastorno en donde existe realmente una disminución del suministro de oxígeno a un tejido. Y nosotros debiésemos intentar suplementar esta hipoxemia y esta hipoxia a través de oxigenoterapia para poder revertirla y así lograr que el paciente cumpla con las expectativas que estamos poniéndole. La insuficiencia respiratoria es la incapacidad del sistema respiratorio para lograr mantener estas concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono. Y va a estar dada por diferentes mecanismos fisiopatológicos, como la hipoventilación alveolar, como el trastorno BQ o como las alteraciones de la difusión. Tenemos que tener claro de dónde viene esta insuficiencia respiratoria, porque teniendo claro la fisiopatología vamos a saber qué y cuánto oxígeno vamos a tener que prescribir. Sin embargo, a pesar que la hipoxemia viene siendo un factor negativo, el cuerpo tiene posibles beneficios que van a contrarrestar este grado de hipoxemia. Por ejemplo, en el sistema respiratorio voy a tener un incremento de la ventilación, el beneficio va a ser incrementar la presión parcial de oxígeno. Sin embargo, con el paso del tiempo va a haber una consecuencia negativa que va a ser incrementar el trabajo respiratorio. Así también a nivel cardiovascular y hematológico voy a estar enfrentándome a diferentes mecanismos que van a estar tratando de resolver a corto, a mediano y posteriormente con consecuencias negativas esta hipoxemia que no logro revertir con el oxígeno. Cabe destacar que existen diferentes sistemas de administración de oxígeno y estos van a estar dados por una idea principal, que es el flujo umbral que todas las personas tenemos, que el máximo es de 35 litros. En función de eso, yo voy a definir sistemas de bajo flujo y alto flujo. Los sistemas de bajo flujo, bajo 35 litros por minuto, van a entregar una FiO2 que es inexacta y que al mismo tiempo no necesariamente van a implicar que entreguemos una FiO2 baja, sino que esta podría también ser entregada a través de una mascarilla de alto flujo en un sistema de bajo flujo. Vamos a tener nariceras, mascarillas simples, mascarillas con reservorio y dentro de las de reservorio de no reinhalación y de reinhalación parcial. Y dentro del concepto de flujos sobre 35 litros, vamos a tener las máscaras de Venturi y las Zenaf. Actualmente en Chile existe la prestación de oxigenoterapia crónica domiciliaria. Las personas que trabajan en el sistema público tienen acceso al manual operativo de los programas de salud respiratoria que fue realizado en el año 2015, en donde se describe cómo es el programa en su realidad local. Súper importante que vayamos de nuevo a la Real Academia, en donde dice programa de oxigenoterapia ambulatoria. Si yo reviso lo que es ambulatorio, según la Real Academia Española, nos invita a entender la palabra como andar, caminar, sin dirección determinada. Sin embargo, cuando ustedes leen este programa de oxigenoterapia ambulatoria, el propósito, dice, es aumentar la sobrevida de los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica o que requieren la administración de oxígeno en forma transitoria o permanente, facilitando esta reinserción social, familiar, escolar y laboral, mejorando su calidad de vida relacionada a la salud junto con liberar camas. O sea,
Vamos a tener dos instancias en aquellos pacientes crónicos respiratorios, pero también en aquellos que tengan un antecedente mucho más agudo. No obstante, como todos sabemos, la realidad chilena se enfoca principalmente en una oxigenoterapia crónica estacionaria, en donde a los pacientes se le entrega dispositivos de oxígeno que normalmente van a estar solo confinados en su domicilio, ya que no pueden desplazarse, no pueden moverse debido a la forma que se está entregando el oxígeno hoy. Es la manera que tenemos y se agradece porque hace muchos años no existía esta forma de oxigenoterapia que el Estado pudiese cubrir, principalmente en enfermedades GES, que es el EPOC, que ahí está dentro de la canasta incluida. No obstante, hay algunos servicios de salud y cada vez más hospitales que tienen también entrega de oxigenoterapia a enfermedades no GES. Entonces, dependiendo de su sistema, de su servicio de salud, el sistema público logra cumplir las demandas, pero ha apuntado más a una oxigenoterapia crónica estacionaria o domiciliaria más que una ambulatoria. En el sistema privado, pasa un poco, se centra un poco en el tema del GES, las personas que tienen GES de POC tienen acceso, las empresas entregan oxígeno, pero tienen la misma idea que sea más de estación, más de quietud, que más que de andar o desplazarse. Y esa es la pregunta que yo les hago a todos en el sentido de, ¿qué queremos? ¿Queremos que el paciente se conecte a una máquina, se quede sentado y por siempre se quede ahí? ¿O realmente queremos que la persona se desplace fuera de su domicilio, como dice acá, facilite su reinserción social, escolar y laboral? Y eso es lo que yo les voy a ir presentando durante esta jornada. Tenemos súper claro que la oxigenoterapia crónica domiciliaria normalmente se va a entregar en enfermedades respiratorias crónicas en fases mucho más avanzadas. E incluso la gente le tiene respeto o miedo a saber que si ya está con oxígeno, le queda poco tiempo de vida. Eso es lo que normalmente los pacientes dicen. Y entienden que esta entrega de un fármaco ya son en etapas de paliativos, independiente que no tengan una enfermedad de origen exclusivamente paliativo, se tiende a pensar que el que ocupa oxígeno ya le queda poco tiempo de vida. Esta oxigenoterapia crónica va a consistir en administrar oxígeno a pacientes que cumplan con esta insuficiencia respiratoria crónica confirmada por gasometría arterial en el lugar de su residencia. O sea, principalmente la normativa dice que cuando yo tomo gases arteriales, si esta presión parcial está bajo 60, yo debiese entregar oxígeno. ¿Por qué? Porque ya hace muchos años atrás, en los años 80, se hicieron dos estudios en Estados Unidos y otro en Inglaterra que confirmó que el uso de oxígeno incrementa la supervivencia de los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica y aumenta la calidad de vida relacionada con la salud. También, específicamente, aumenta la supervivencia de las personas que tienen diagnóstico de POC, reduce las exacerbaciones y las personas sienten más confort, se sienten con menos disnea, tanto en reposo como cuando se desplazan durante o en el espacio físico que estén confinados, ya que el sistema los obliga a estar con una naricera conectada a un equipo estacionario eléctrico o a un balón de oxígeno. Este contexto, para que vean esta curva de Kaplan-Meier, hablaba en relación a el estudio MRC que se realizó en pacientes con EPOC y midió la supervivencia comparando pacientes que tenían oxígeno y pacientes que no tenían oxígeno. Y fíjense que las personas que recibieron oxigenoterapia vivieron más en comparación que aquellos que no. En el otro estudio, que es el estudio NOT, se comparó oxígeno ya con mucho más tiempo. El COT hablaba de continuamente un oxígeno de aproximadamente 18 horas durante 24 horas conectado a los pacientes, y el grupo que tenía 12 horas solamente nocturno, también en pacientes con EPOC y en hombres.
Lo que nos dicen estos dos estudios es que la prescripción de oxígeno domiciliario es la única intervención que ha demostrado prolongar la vida de personas con diagnóstico con EPOC. Y eso, a nivel sociosanitario, es súper importante porque es la medida para disminuir la mortalidad en los pacientes. ¿Cuál fue el mensaje de estos dos estudios? En los años 80 fue: la terapia con oxígeno nocturno es mejor que nada, pero la oxigenoterapia continua es mejor que la oxigenoterapia nocturna. Por tanto, si ustedes recuerdan en su ambiente laboral, los médicos detallan 16 horas de oxígeno continuo, más de 15 horas, más de 16 en relación, o ya 24 horas en relación a esta definición clara de la disminución de la morbimortalidad. La pregunta es, si ya sabemos que en los años 80 se entendía que el oxígeno mejoraba la calidad de vida, aumentaba la sobrevida, estamos, después de casi 40 años, ¿en qué estamos? ¿Con esos mismos estudios? ¿Estamos mirando a la persona, entendiéndola sentada en una cama, sentada en una silla, conectada a una máquina? ¿Estamos realmente entregando el oxígeno de manera correcta? ¿Solo lo que nos enseñaron y nos quedamos con eso? Yo aquí los invito a pensar fuera de la caja, entendiendo que el oxígeno, si nos da más vida, también nos tiene que dar más movimiento. Y ahora, ¿cómo evaluamos eso? ¿A quién evaluamos? ¿Cómo evaluamos? Exclusivamente con gases arteriales, que sí, es el mínimo. Todas las personas desaturan en reposo. Necesitaría hacer una prueba de tolerancia al esfuerzo y ver realmente si desatura o no la persona cuando se está moviendo, que es la realidad. Posteriormente, ¿cómo prescribimos? Prescribimos en una persona que quiere salir a caminar, prescribimos en una persona que vive sola y necesita hacer las actividades básicas de la vida diaria, incluyendo lavar ropa, lavar la loza, barrer, hacer la cama, o prescribimos por una persona que está en etapa de fin de vida, postrada. Necesitamos ir reconociendo cuál es la necesidad específica de aquella persona y al mismo tiempo reconocer que tenemos que opciones de entregar un flujo continuo o un flujo pulsado y ajustar a quien realmente lo necesita. Los pacientes, ya no les conté un poco, pero mi experiencia principalmente fue en el mundo público. Yo trabajé muchos años en consultorios, en Puente Alto, después trabajé en La Pintana, después trabajé en el Hospital de la Florida muchos años y después me fui a la Privatemia, en Laboratorio de Función Pulmonar en la Clínica Bupa y después en la Clínica Universidad de los Andes. Entonces he podido tener un concepto que lo tengo súper integrado de la vulnerabilidad del sistema social de bajos ingresos y en un sistema social de altos ingresos. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando la gente tiene mucho dinero, quiere comprar equipos portátiles para andar más libre y poder moverse, porque tiene el ingreso económico suficiente. Sin embargo, tenemos que saber cuál es el equipo adecuado para la enfermedad adecuada, para la persona adecuada, porque no todos los equipos portátiles van a cumplir con las demandas de oxígeno que tienen las personas. Por tanto, debiésemos siempre prescribir en función de eso. Y lo otro, ¿controlamos? Los pacientes que tienen oxigenoterapia, ¿ustedes los controlan cada cuánto tiempo? ¿Cada 6 meses? ¿Cada un año? ¿Vuelven a hacer pruebas de esfuerzo? ¿Vuelven a tomar gases arteriales? ¿O el paciente ocupa el oxígeno que se le prescribió una vez y de ahí siguió con la misma cantidad de oxígeno hasta el minuto de su muerte? Tengo otras instancias también. Controlo después el oxígeno en la noche, controlo el oxígeno cuando me estoy moviendo. Surgen muchas preguntas y en relación a eso la evidencia cada vez es más fuerte. En este caso, yo les presento la guía de la ATS, que es la Sociedad Americana del Tórax, en donde se va definiendo claramente cuáles son los grupos objetivos y no son solo los grupos objetivos que tenemos actualmente en Chile según nuestro manual operativo. En EPOC nos invita a dar
oxigenoterapia a largo plazo en aquellos que tengan hipoxemia crónica grave de aire ambiente. Eso significa que por lo menos debiesen tener más de 15 horas. Esto es una recomendación fuerte de evidencia de calidad moderada. O sea, todo paciente que tenga diagnóstico de POC con insuficiencia respiratoria e hipoxemia crónica grave debiese estar siempre con oxígeno. ¿Qué es la hipoxemia grave? Es una presión parcial de oxígeno menor a 55, una saturación menor a 88, o una presión parcial de oxígeno entre 56 y 59, o una saturación de 89, más alguno de los siguientes componentes: que tenga edema, que tenga un hematocrito sobre el 55 o hipertensión pulmonar. También se recomienda oxigenoterapia en aquellos pacientes que tienen, perdón, también, miren esto que es súper importante, en adultos con hipoxemia crónica moderada de aire ambiente sugerimos no prescribir oxigenoterapia a largo plazo. ¿Por qué? Porque no necesariamente la evidencia nos confirma el beneficio de en aquellos pacientes que están entre 89 y 93. El cuerpo todavía está en condiciones de poder soportar, para la evidencia científica, estas hipoxemias en rangos más altos. Pero también se detalla en aquellos pacientes que tienen hipoxemia grave frente al esfuerzo, prescribir oxígeno ambulatorio. Este ambulatorio para poder caminar, para poder desplazarse. Y a pesar que la recomendación es condicional, la evidencia y la calidad es moderada. Pero no toda la enfermedad respiratoria es EPOC. Y aquí yo soy una fiel defensora de las enfermedades intersticiales, porque también esta guía nos invita a mirar a las enfermedades pulmonares intersticiales como un target para prescribir oxigenoterapia. Pero dice, la hipoxemia crónica grave de aire ambiente, vamos a dar oxígeno por lo menos durante 15 horas. Hay una recomendación fuerte, pero muy baja calidad, porque todavía el diagnóstico de las enfermedades intersticiales es muy difuso, entonces no hay tanta evidencia que confirme esto. Sin embargo, en aquellos que tengan hipoxemia grave de aire ambiente durante el esfuerzo, se sugiere prescribir oxígeno ambulatorio. Entonces yo les pregunto, en sus consultorios, en sus hospitales, en sus centros médicos, en sus clínicas, ¿todos los pacientes con enfermedad intersticial actualmente se les entrega oxígeno? La realidad es que no, porque en Chile va a depender principalmente de la presión parcial de oxígeno, y todo este grupo de enfermedades intersticiales queda fuera de esto. Es importante saber que no solo existe la entrega de oxígeno a través de dispositivos electrónicos, concentradores o balones de oxígeno, sino también está el oxígeno líquido. Y este oxígeno líquido, la guía internacional se recomienda en aquellos que necesiten más de 3 litros durante el esfuerzo, con la idea de que el paciente pueda realizar sus actividades en la vida diaria. En Chile se entrega, sí, principalmente en niños que asisten al colegio o en personas que están en etapa laboral. La realidad es que cuesta bastante poder acceder, porque el valor se asume que es más caro que el balón de oxígeno común y silvestre. Pero siempre que ustedes tengan una persona que desature el esfuerzo o que tenga una insuficiencia respiratoria en reposo a través de gases arteriales, yo les recomiendo por lo menos elevar la solicitud para que esta persona siga realizando actividad física. Y es súper importante que cuando se prescriba, se eduque tanto al paciente como a los cuidadores sobre el uso y el mantenimiento de todos los equipos de oxígeno. Recuerden que es un fármaco, y al ser un fármaco, tiene consecuencias negativas si yo lo sobreuso, y al mismo tiempo los dispositivos no son fáciles. Si tienen balones de oxígeno, son pesados, pueden causar accidentes. El tema de la luz también es importante cuando se ocupan concentradores. Entonces, hay que tener una plantilla educativa, entregárselo a los pacientes para que tengan esta idea. Y también algo súper, súper importante: antes se negaba la posibilidad de oxígeno a la gente que fumaba. Hoy ya esa relación ya no es tan certera, tan evidente, pero hay muchos pacientes que siguen fumando ocupando el oxígeno. Y yo conozco varias experiencias en donde los pacientes fumando se quemaron y la naricera se les quedó adherida y tuvieron quemaduras de alto grado en la cara
porque el paciente seguía fumando con oxígeno. Entonces, la cesación tabáquica es fundamental en estos pacientes. Por tanto, tenemos, según la evidencia, según la clínica, que evaluar necesidades reales de cada persona. Y eso va a ser dado a través de la medición de valores de oxígeno mediante métodos invasivos o no invasivos. Después, debiésemos titular la oxigenoterapia e individualizar esta prescripción para luego evaluar los resultados desde el punto de vista clínico, fisiológico, para ver si realmente el paciente se acomoda o no. Hay muchos pacientes que se le prescribe oxígeno y nunca más lo ocuparon porque encontraron que era feo, que les daba vergüenza, que es incómodo. Entonces, paciente que no lo ocupe, siempre los recursos son bajos, habría que estar evaluando para ver realmente si está haciendo buen uso de esto. Y para eso, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar gases arteriales, vamos a medir saturación, vamos a medir en esfuerzo, vamos a medir oxígeno para deambular, entendiendo que la persona quiere seguir con una calidad de vida como la tenía previamente a la enfermedad. Y eso los británicos nos dan clases porque hacen una declaración y los estándares mínimos que se le van a entregar a los pacientes cuando se le entregue oxígeno. Y uno de esos que yo resalto es la declaración de calidad número 9, que es la terapia de oxígeno ambulatorio, en donde dice que a los pacientes que no son elegibles para esta terapia de larga data, que son más de 16 horas, solo se les debe ordenar esta terapia ambulatoria para facilitar la rehabilitación pulmonar o mejorar la movilidad después de una evaluación formal y adecuada que incluya una prueba de esfuerzo. Por tanto, a pesar de personas que no cumplan con la presión parcial de oxígeno, nosotros debiésemos medir para que el paciente asistiera a rehabilitación o para que se motivara la movilidad de aquellos. Y eso es porque los pacientes que saturan con el ejercicio pueden tolerar niveles más altos de actividad con el uso de oxígeno suplementario. La evidencia es clara en eso. Por tanto, se podrían aumentar estos avances obtenidos durante la rehabilitación pulmonar. En el video ven a don Luis que él normalmente se desplazaba en silla de ruedas y ya con todo el cariño y el respeto, ya ni siquiera se acordaba como de caminar porque no lo dejaban porque tenía una necesidad muy alta de oxígeno. Está entrenando con mascarilla de reservorio. Con esa cantidad de oxígeno, nosotros empezamos a hacer rehabilitación y el paciente empezó a caminar y a hacer mucho más fácil su vida diaria, partiendo de esta necesidad básica, como por ejemplo, pararse de la cama e ir al baño. También esta declaración de calidad nos invita a formalizar esta evaluación. Por tanto, no se invita a hacer una prueba de ejercicio para medir la tolerancia al esfuerzo. Y para quienes somos kinesiólogos, está dentro de nuestra batería básica poder medir una tolerancia al esfuerzo para poder prescribir. Entonces, nos cae de cajón medir cuánto oxígeno necesita. Y nos invita esta estandarización a que los profesionales de salud tengamos una evaluación formal para que facilite la inserción en la sociedad o que demuestre una mejora en la movilidad. Y esta razón se fundamenta en que los pacientes con oxigenoterapia a largo plazo, que cumplen 15 horas diarias de oxígeno, tienen mejor supervivencia. Además, se puede considerar aquellas pacientes que se desplazan al aire libre y que de otro modo no alcanzarían estas 15 horas de uso. Y estos datos de cumplimiento se deben registrar y revisar de manera constante. ¿Se dan cuenta en los 3 videos? Hay 3 formas de caminar, por decirlo de alguna manera. Una persona que está midiendo, aquí se separó, vamos a ver ahí, una persona que está caminando, viendo cuánto está desaturando, otra persona que va con su asistente, un asistente con un cuidador, que en este caso es la mamá, que acompaña a la paciente con el balón de oxígeno, y después tenemos en la tercera un paciente que va con un concentrador portátil de arrastre, en donde el paciente realmente se valora cuánto es el oxígeno que está recibiendo en esta prueba de esfuerzo, que es la prueba de marcha 6 minutos.
Con esto yo puedo definir cuál es su nivel de actividad para alcanzar y sobre también lo que aspiran a ganar cada persona frente a esta prueba de ejercicio. Este estudio, que es el AMBOX, es un estudio realizado en enfermedades intersticiales, comparó dos grupos de personas, un placebo y pacientes que recibían oxígeno, y se utilizaron durante 2 semanas y se evaluó la calidad de vida relacionada con la salud. En todos se demostró que el oxígeno tenía un mejor impacto en la calidad de vida, incluso en estos pacientes que ocuparon un oxígeno pulsado, porque ya la entrega de un suplemento de oxígeno es mejor. Es un estudio corto, a pesar que es aleatorizado, controlado y cruzado, nos abre la oportunidad para también resaltar a los pacientes con enfermedades intersticiales de la necesidad de oxígeno y la mejor calidad de vida que éste tiene en su vida diaria. Por tanto, evaluamos necesidades reales, titulamos oxigenoterapia, pero ahora tenemos que individualizar la prescripción de oxígeno ambulatorio. Y esto va a ir de la mano, de aquí lo voy a hablar muy rápido, de invitarlos también a revisar este tema que es que nos presenta la doctora Renzoni de Inglaterra, donde este grupo se empezó a dar cuenta que los pacientes que tenían ciertos niveles de DELCO bajo ciertos porcentajes se podía anticipar a saber si desaturaban o no. Entonces, esta diapositiva yo se las dejo súper importante para que la revisen, porque aquellos que tengan acceso a que los pacientes puedan tener difusión es súper importante para anticiparse y predecir con éxito la desaturación por esfuerzo. Fíjense que si el paciente satura sobre 95% y tiene una DELCO sobre 40, tiene 0 puntos, por tanto no hay probabilidad de saturación. Un punto corresponde a una DELCO menor o igual a 40 o una saturación bajo 95. Y 2 puntos, una DELCO bajo 40 y una saturación bajo 95. Entonces, ¿qué es lo que yo los invito? Que si los pacientes tienen 2 puntos en esto, se va a predecir en casi el 80% la desaturación. Por tanto, ustedes deberían tomarle una prueba de esfuerzo con solo sus documentos o pruebas funcionales para poder determinar y confirmar esta desaturación. Posteriormente, los gases arteriales está realmente validado, confirmado que la hipoxemia se cumple y debiesen todos tener gasometría arterial. Pero aquí viene lo que nos convoca, que son las pruebas de tolerancia al esfuerzo, que podríamos medirlas a través de pruebas de marcha, como el test de 6 minutos o la prueba Shuttle Walking Test, y la prueba de citoscan en diferentes instancias. O si ustedes quieren rehabilitar, de frentón, pruebas de campo a carga incremental o carga constante. Y es súper, súper importante que tengan la consideración de sus expectativas y la realidad, porque el paciente, por más que quiera, quizás no tenga asistencia de compañía, de poder vivir o salir a caminar, a comprar, por la fragilidad que tienen los pacientes respiratorios. Entonces, hay que aunar esas ideas. Las pruebas de tolerancia al esfuerzo van a estar dadas principalmente de este esfuerzo submaximal, en donde el paciente va en la prueba de marcha 6 minutos y en el citoscan a lograr intentar hacer lo máximo que pueda desde su expectativa y realidad. Y el Shuttle Walking Test es una prueba de carga incremental donde realmente voy a poder medir la desaturación en esfuerzo máximo. Esto va a estar siempre medido a través de una monitorización continua. La ATS y la RS en el año 2015 hicieron la estandarización de las pruebas de campo y nos invitan que durante todas las pruebas que nosotros vayamos a medir esté constantemente la monitorización y registremos el nadir, que es el punto más bajo de saturación de oxígeno durante esta prueba. Sin embargo, aquí la realidad se nos enfrenta con los pulsioxímetros, ya que la realidad es que no todos van a tener pulsioxímetros de buena calidad y es súper difícil medir
o controlar el oxígeno. Por eso yo los invito a buscar saturómetros con buen sensor, con una buena medición, y tener la consideración que si yo no tengo, por ejemplo, en esta foto, un saturómetro que me pueda medir un dedo que tiene una enfermedad reumatológica, que tiene Raynaud, buscar dispositivos asociados a el uso de la oreja o los parchecitos en la cabeza, aquí en la frente, para poder definir claramente esta desaturación. Posteriormente debiésemos evaluar los resultados. Yo les presento el protocolo que yo realizo en mi trabajo, en donde primero tengo consideración de la DELCO, después se miden gases arteriales y después se hace las pruebas de tolerancia al esfuerzo. Y según el registro del NADIR, que es el punto más bajo, yo voy prescribiendo oxígeno para que el paciente logre saturar sobre 90%. Es importante que yo ocupo este concepto de la caída de 4% de la saturación y siempre bajo 90%, o que ésta se prolongue por más de 1 minuto. Teniendo en cuenta eso, necesito describir o determinar cuál va a ser el dispositivo. Y la evidencia también nos muestra diferentes tipos de dispositivos en donde se debiese acceder al que el paciente necesita lo más cómodo posible y la dosis más adecuada. Tenemos cilindros de transporte, cilindros de estacionario, oxígeno líquido. Los cilindros de transporte quiero tener la consideración porque en el sistema público se entregan 4 galones a los pacientes, eso dice la normativa, específicamente para ir a sus controles de salud. Por tanto, resalto la idea del inicio, que el paciente normalmente no puede ir como está ahí don José Mariano tomándose un pisco sour, porque los oxígenos se acaban. En este caso, la familia compraba balones extra para poder desplazarse. Y por otra parte, el oxígeno líquido, aquí vemos a Alex, él trabajando con oxígeno líquido, candidato a trasplante de pulmón, donde le daba la libertad para poder desplazarse. Por tanto, tenemos alternativas que como clínicos debiésemos apuntar a entregar en la mejor forma de entrega de oxígeno. Los concentradores estacionarios son los que más están actualmente en Chile. Hay de 5 y de 10 litros, y también están los concentradores portátiles que voy a tener de tipo pulsado y de tipo continuo. Y aquí les quiero dejar algo súper claro, que los concentradores más pequeñitos, que son los que realmente la gente anda caminando con ellos al hombro, son de tipo pulsado. Y aquí el tipo pulsado me va a dar una entrega de oxígeno muy bajita en comparación con el flujo continuo, ya que va a depender de la inspiración de cada paciente y del flujo real que tenga uno. Y si se dan cuenta en esta diapositiva, el flujo, el ajuste al concentrador número 5, me entrega en reposo y en calma 1050 ml, o sea, solo me está entregando solo 1 litro para aquellos pacientes que lo necesiten. Mientras que el flujo continuo, existen menos dispositivos que entreguen esto y solo van a entregarme máximo hasta 2 litros, la gran mayoría, y en Chile existe un equipo que entrega 3 litros. Por tanto, atención, si ustedes quieren prescribir oxígeno de tipo ambulatorio para que el paciente se desplace, tienen que tener la consideración que los portátiles no van a entregar más de 1 litro, es lo máximo que van a entregar. Por tanto, eso disminuye las posibilidades de que el paciente realmente reciba el oxígeno que necesita. Por tanto, para no abusar del oxígeno ni por más ni por menos, tenemos que ir evaluando cada vez que vayamos haciendo esta prescripción, principalmente primero a través de la escucha activa. Yo necesito titular oxígeno, pero necesito escuchar qué quiere el paciente, cuál es la oportunidad que tiene para poder desplazarse y ajustar al tema económico, social, emocional, familiar, sus expectativas y la realidad. Tengo que mezclar lo invasivo con lo no invasivo, no solo quedarme con los gases arteriales y darle la posibilidad al paciente de reconocer, de evaluar y medir cuánto es la desaturación al esfuerzo en diferentes pruebas como yo se los presenté. Hay que contextualizar porque hay que instruir a las personas
que vayan planificando y también controlando esta prescripción de oxígeno, porque la calidad de vida cada vez se va empeorando más si el paciente se sienta, se acuesta en su cama y se queda atrapado con el oxígeno. Por tanto, es súper importante que todos tengamos esa necesidad de ir mirando más allá el movimiento asociado al oxígeno. Y por último, esta medicina de precisión, que ya las guías GES de POC la tienen súper presente en las últimas versiones, en donde la oxigenoterapia debe ser adaptado a las necesidades de cada paciente y considerar también la fase en cual se encuentra. Tenemos que saber si realmente se encuentra en cuidado a fin de vida, entreguemos el oxígeno pertinente, pero si no está en etapa a fin de vida, puede darle la oportunidad de que se pueda desplazar de manera tranquila y cómoda. Así que muchas gracias por la invitación. Ahí están mis redes sociales para si me quieren seguir, o yo siempre estoy subiendo información asociada a la enfermedad respiratoria. Es mi área de desempeño, así que lo invito a estar en contacto y a responder sus preguntas. Muchas gracias, Daniela, por tu presentación. Un excelente tema que generalmente, o en realidad la mayoría de las veces, siempre está de lado el tema del paciente con enfermedad crónica. Como decías tú, es un paciente que en general se trata de no mover o que no haga esfuerzo, que no haga actividad física, y acá podemos ver que con una buena administración de oxigenoterapia, a través de de las distintas interfaces que existen en el mercado, dependiendo de la necesidad que tenga el paciente, este paciente finalmente puede hacer más actividad física y tener una mejor calidad de vida. Sí. Así que felicitarte por tu trabajo. Así que ahora le vamos a dar ahí la oportunidad a los que están participando para que le puedan ir haciendo preguntas. Veo que Mayesi tenía, creo, la mano levantada. Si tiene una pregunta, Mayesi, abre tu micrófono y dirige la pregunta a Daniela nomás. No, excelente. Felicitaciones. Ninguna pregunta. Disculpa. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer preguntas relacionadas? Sergio, adelante. Abre tu micrófono nomás, Sergio. Hola Daniela, muchas felicidades por la presentación, muy buena. Yo trabajo con pacientes, la mayoría con fibrosis pulmonar, la mayoría a veces con indicación de 2 o 3 litros de oxígeno, y van a rehabilitación, pero van con estos concentradores pulsátiles, que ya sabemos que no dan más de 1050 hasta 1200, creo que el da el Inogen 6, creo el que salió. Entonces, mi pregunta, yo sé que hay uno que es el SimplyGo, que da 2 litros continuos, pero que no es muy, o sea, no se encuentra muy fácil, aparte que es súper caro. Tú dijiste que había uno que daba hasta 3 litros. Sí. No sé si se podrá hacer esta pregunta, pero un tema, no sé si de marca, pero me gustaría saber cuál es, para ver si yo puedo hablar con los médicos y les pueden indicar estos concentradores. Muchos médicos no tienen idea que los concentradores son pulsátiles y que no entregan que no son 6 pulsos, y son 6 litros. De hecho, no sé, pero muchas personas llegan diciendo que se los venden como 6, 5 litros. Entonces, claro, después tú vas con el paciente y ves que no le sirve ese concentrador. Entonces, esa es mi pregunta, si me puedes decir cuál es el que da 3 litros, como para yo hablarlo con los médicos y se lo puedan recomendar a los pacientes. Yo trabajo en una clínica particular, pero igual hay pacientes que tienen problemas de dinero, tampoco es que porque es particular vayan a poder comprarlo así de fácil, igual sabemos que son muy caras esas cosas. Sí, Sergio, gracias por la pregunta y me haces recordar, voy a contar un poquitito, cuando partí con esto, yo siempre trabajé en el sistema público y la realidad es que ninguno de mis pacientes del sistema público tenía acceso a concentradores, entonces, súper honesta, jamás vi uno y cuando empecé a ver fue cuando empecé a tratar pacientes con hipertensión pulmonar, que los pacientes eran mucho más jóvenes, invertían, era como comprarse un auto, el SimplyGo cuesta 3,5 millones, entonces o me compré un auto o un concentrador, pero como eran personas más jóvenes, invertían y con eso lo empecé a conocer.
pero en mi trabajo actual, donde el nivel socioeconómico es más alto, la disponibilidad de oxígenos portátiles era muy amplia y me empezó a pasar lo mismo que cuentas tú. Los pacientes, teniendo dinero o no teniendo dinero, compraban equipos de 2 millones, de 3 millones, de 4 millones y no les servían. Entonces era como independiente de que tú tengas todo el dinero del mundo, es doloroso saber que te engañaron. Y en eso hice una cruzada muy, muy personal y particular, donde me puse a llamar a todos los vendedores de oxígeno que encontré, que me recomendaron, que la gente me daba datos, y empecé a hacer, yo digo, como el tío Emilio Sutherland, como en su propia trampa. Empecé a llamar a cada uno, diciéndole que mi papá necesitaba, y quienes me decían que vendían equipos que daban 6 litros, los tachaba. Después de eso, llamé, yo creo que como unas 50 empresas. De esas 50 empresas, te soy honesta, me quedaron 6. Esas 6 empresas las tengo en un PDF, en un documento, que si quieres yo te la paso, y ahí sale los proveedores que son honestos, por decirlo de alguna manera, que no engañan a los pacientes y que le explican que los pulsados, que voy a contestar la pregunta que hicieron ahí, hay concentradores, bueno, los concentradores desde antes es un mineral que se llama zeolita, y la zeolita está dentro de estos concentradores, tanto portátiles como estacionarios, y filtra el aire ambiental, y después de filtrarlo entrega una concentración más alta de oxígeno. El tema es que los pulsados estuvieron y se crearon para principalmente enfermedades respiratorias obstructivas, ya que los pacientes con EPOC no tienen desaturaciones tan bajas como otros pacientes que en ese tiempo no se reconocían por diagnóstico. Entonces, se empezó a dar una entrega en función de niveles de oxígeno, nivel 1, 2, 3, todavía hay algunos que en Chile se venden nivel 3, 4, 5 y 6, y no voy a hablar de marcas, pero hay una muy conocida en donde se empezó a repartir y se empezó a entender que el nivel 4, 5 y 6 correspondían a litros. La realidad es que depende exclusivamente de la forma de respirar, tanto de la frecuencia respiratoria como del patrón respiratorio y de un ml, de un bolo de oxígeno que se va a asociar a una forma de respirar. Entonces, yo presenté en la diapositiva, si el paciente respira en calma, tranquilo, entre 10 y 15 respiraciones por minuto, con nivel 5, me da máximo los 1050 ml. Eso significa que ningún paciente con enfermedad respiratoria crónica va a tener ese litro, porque la gran parte de los pacientes van a tener respiraciones por sobre 10 a 12 o 15 respiraciones por minuto. Por tanto, la cantidad de oxígeno que se entrega es bastante menor que entregar a flujo continuo. El problema es que la entrega de flujo continuo necesita un equipamiento más grande. Por eso Sergio dice que el SimplyGo, como marca, concentrador Philips conocido y el Gold Standard, es más grande y es tan grande que se tiene que arrastrar, porque es muy pesado para poder desplazarlo. Sin embargo, hay otros equipos, como el Sensero, que también los traen varias empresas, que son más chiquititos, portátiles, y me entregan los 2 litros de oxígeno. Y el tercer equipo, que llegó hace muy poquito, que da 3 litros, es muy bueno, te entrega los 3 litros, pero suena súper fuerte, suena como que tuviese una locomotora al lado tuyo. Entonces, por eso yo hablé de expectativas y realidad. Sergio, yo te voy a mandar por interno los datos por tema de compliance de empresas, ¿vale? Pero es súper importante ajustar el equipo para la persona necesaria. Te voy a decir que yo tengo muchos pacientes que accedieron a tener el de los 3 litros, pero fueron pacientes que, por ejemplo, voy a contar una historia media cambiada, pero un paciente que vivía en Atacama, arriba en la cordillera, donde no llegaban balones de oxígeno y los 3 litros para poder desplazarse por el campo le funcionaban y le dio lo mismo el ruido. Entonces, a eso voy. Cuando vayan a prescribir, reconozcan los equipos, las formas de entregar y ajusten a lo que el paciente necesita y su realidad.
Y después están los concentradores estacionarios que están en casa, que son mucho más grandes, pero claro, me dan 5 litros o me dan 10 litros. Que eso yo lo ocupo bastante a los pacientes cuando después de los programas de rehabilitación ellos se van a su casa y siguen entrenando con esa cantidad de litros. Gracias, Dani. ¿Alguien más tenga preguntas relacionadas al webinar? Cristina dejó ahí la pregunta de la diferencia del pulsado y el continuo que respondió Daniela dentro de la misma pregunta que planteó Sergio. Bueno, yo aprovecho de agregar que en relación a lo que comentaba Daniela, es súper importante también que en este caso, ¿cierto? Como clínicos, así como Daniela se dio el tiempo de hacer toda esta investigación como de mercado, por así decirlo, es importante que ustedes como clínicos, ¿cierto? Se informen y exijan la información, en este caso, a nosotros, por ejemplo, como empresas, para que ustedes puedan hacer las terapias, ¿cierto? O la administración o la prescripción de manera correcta, ¿ya? Eso es súper importante, que ustedes también se vayan involucrando cada vez más y relacionando cada vez más con las distintas empresas. Sí, y en ese sentido, Rodrigo, en relación como los insumos, la gente entiende, por ejemplo, que la mascarilla de reservorio es más cuando el paciente se está muriendo, necesita mucho oxígeno y se está muriendo y deja de lado la posibilidad real de que para los que atienden, por ejemplo, en domicilio, que Sergio hablaba, los pacientes cuando hacen ejercicio, uno dice, chuta, hacer ejercicio es subirse a una trotadora, caminar dentro de la casa, pero yo los invito a dar un paso atrás. Cuando el paciente se baña, hace una tolerancia al esfuerzo muy grande. Entonces, ¿qué hago yo? A los pacientes yo los educo teniendo mascarilla de reservorio en su domicilio o mascarillas Venturi o mascarillas simples, dependiendo de la necesidad de oxígeno, y los pacientes logran tener esa capacidad de discernimiento de que si van a hacer un esfuerzo mayor, se coloquen la mascarilla de reservorio y después, o en reposo, después de bañarse, se la coloquen y logren completar esa necesidad de oxígeno que tienen. Pero va de la mano de una educación súper fuerte, de programas de rehabilitación donde ellos van reconociendo cuando van desaturando y de escoger el implemento correcto para la persona correcta en el momento correcto. Porque el paciente puede estar todo el día con la naricera en reposo o no estar con naricera en el reposo, pero cuando se va a mover, cuando se va a bañar o cuando va a colgar la ropa, de lavar la ropa, de sacarla, levantarla, va a necesitar más oxígeno y eso nos ayudaría mucho más a tener una mejor calidad de vida. Sergio, adelante. No, agregar que a mí también me pasa mucho que me llegan pacientes a veces con balón de oxígeno, o sea, con 3 litros, pero llegan saturando, pacientes la mayoría con fibrosis pulmonar, saturando 87, 86. Entonces yo, o sea, les indico también, compren una mascarilla con reservorio y les aumento el flujo ahí mientras entrenan y se sienten mucho más cómodos. Y Sí. también es muy importante la educación. Muchos pacientes dicen, no, es que cuando voy al baño me canso. Y se desconectan del oxígeno. Claro, cuando hacen movimiento se desconectan y cuando están sentados se conectan al oxígeno. Entonces uno tiene que enseñarle al paciente y decirle, no, al revés, cuando usted se mueva mucho, use oxígeno y si es necesario, denle un poco más de flujo. No cuando esté en reposo va a estar siempre más tranquila, pero cuando se mueva es cuando usted satura. Sí, es la misma idea, es apuntar a valorar, a medir y a entregar al paciente, yo hablo de paciente, pero soy súper contra de paciente. A mí me gusta la idea de usuario. El usuario se hace cargo, se responsabiliza, se conoce y sabe cuáles son sus niveles de saturación, su disnea, sabe reconocer esto. Entonces, si usted va a hacer una actividad y en reposo desatura, coloque ese oxígeno, pero si en actividad desatura más, aumente y cambia los concentradores estacionarios 5 litros nos dan esa posibilidad. Yo trabajo los pacientes con el reservorio, con las de 5 litros y me alcanza y el paciente logra hacer actividades de alta intensidad que van a ser los que realmente van a mejorar. Gracias, Sergio, por tu pregunta. ¿Alguien? C. Negrón, adelante con tu pregunta. Hola Daniela, Hola. buenas. Agradezco tu excelente presentación. En
En mi caso, trabajo en un programa que ofrece ventilación mecánica domiciliaria y en el mundo de pacientes que tenemos también muchos de ellos combinan el uso del ventilador con oxigenoterapia, ¿cierto? Eh, Mi pregunta va apuntada a ¿cómo crees tú que es el mejor, la forma de comunicarnos, por ejemplo, con el broncopulmonar tratante de estos pacientes? Porque a veces nosotros sospechamos que la indicación de oxígeno o puede ir más allá de lo que tiene indicado o quizás menos. Entonces, nosotros tenemos acceso a algunos elementos de monitorización como la oximetría nocturna, por ejemplo, para saber qué es lo que pasa con el ventilador en la noche, pero también está la decisión del paciente en cuanto a que, por ejemplo, cambiar de un sistema de balón a un sistema de concentración de oxígeno tiene un costos económicos también para ellos. Por ejemplo, ¿cierto? Tener una máquina prendida porque nosotros sugerimos que ocupen el más flujo de oxígeno por más tiempo, también implica un costo para ellos. Entonces, por otro lado, a veces, no sé, pues, creemos que deberían ocupar menos oxígeno y se nos complica la comunicación con el broncopulmonar tratante. No sé si tienes experiencia al respecto o nos puedes sugerir también una forma mucho más objetiva de sugerir al bronco la indicación precisa de oxígeno, considerando que también hay elementos dinámicos, como tú los dices, que uno les dice, usted si va a hacer el aseo de la casa, si va a bañarse, ponga más flujo y luego cuando esté en reposo vuelva a la indicación basal, pero eso tiene un mayor costo. No sé si se entiende un poco Lo la entiendo. pregunta. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Porque sale C. Sí, Carlos. Ya, sí, para no decirte como Disculpa. con el apellido. Sí, Carlos. Carlos, mira, la misma situación viví yo también hace un rato atrás, porque yo no tenía cómo, en este contexto, cómo conversar, cómo justificar. Y por eso que lo protocolicé. Lo pasé un poco rápido porque fue una idea que se me ocurrió a mí en función de la historia, pero lo que yo hago es, no sé si realmente en el tipo de paciente, pero más o menos para contar, yo titulo oxígeno en 3 pruebas de tolerancia al esfuerzo. Primero hago que el paciente haga un CITO-STAN, donde o sea, mido la monitorización durante todo el minuto y después, el CITO-STAN de 1 minuto, mido hasta los 5 minutos y tengo una información. Después al paciente lo mido en test de marcha, saco toda la monitorización y tengo otra información. Y después lo hago en un test de carga incremental, saco toda la información y después de que claro, toma tiempo, es latero y etcétera, pero con eso yo lo protocolicé y con ese documento formal, estructurado, con objetivos, iba donde el broncopulmonar y el broncopulmonar decía, perfecto, mira, o por ejemplo, a mí me decían, oye, mira, titula oxígeno, así como, ¿podéis mirar si desatura o no? Y ya, hacía que la paciente se parara y se sentara y la señora no se paraba ni sentaba, andaba en silla de ruedas. Entonces, inmediatamente uno lleva ajustando la real necesidad, o sea, si ella realmente no se mueve, pero se va a parar y va a desaturar, yo iba ajustando la necesidad, pero lo escribía en un informe. Ese informe después estaba validado por médico, o sea, con ese informe el broncopulmonar, que es el área donde yo me desarrollo, firmaba y con eso iba, por ejemplo, al ISAPRE a justificar sube y baja de oxígeno o al sistema público a ajustar las dosis, pues en el tema de la reevaluación. Y quiero dejar súper claro, Carlos, que el tema del concentrador sí, sube la luz, pero los pacientes electrodependientes tienen una ley que los ampara y los ampara desde el punto de vista del corte de luz, o sea, ellos tienen en Santiago, si nos están viendo de Santiago o que nosotros tenemos en él, pero en otras ciudades que tienen otras empresas de luces, tienen que ir a la empresa de luz, tienen los documentos formales en donde uno se puede acceder a seguro, tener prioridad en cuanto de corte de luz, por tanto la gente no va a quedar abandonada si se corta luz porque son electrodependientes, eso es una ley. Y segundo, con ese documento también ellos pueden solicitar rebaja en el costo de la luz, tanto en las municipalidades como en la misma empresa. Yo he tenido pacientes que han elevado esta solicitud y le han bajado el costo de la luz. Entonces,
disculpa, en ese punto, disculpa que te interrumpa, pero también el descuento es mínimo. O sea, yo sé que todo suma, digamos, todo, pero que te hagan un descuento de 6, 7 mil pesos a una cuenta que hoy día con el aumento de costo de luz está saliendo 80, 100 mil pesos, para ellos como una ayuda, pero sin embargo es como casi despreciable. Sí, pero en ese sentido, ya la gente que está en FONASA y que le sube, la municipalidad siempre, como cuando no se pagan, o por lo menos yo tuve la experiencia en municipalidades de La Florida, en Puente Alto, uno puede apelar a la municipalidad, al asistente social, y ellos reajustan los valores y tienen como estos precios cuando no te descuentan la basura, etcétera. O sea, hay instancias, pero con medidas formales. Hay que hacer los trámites para poder hacerlo. Y la libertad de un concentrador estacionario es que tú tienes mayor flujo y no tienes tanto recambio de balones de oxígeno. Entonces, te da la libertad que si necesitas poco, necesitas mucho, vas a tener ese acceso y la libertad. Entonces, sí, sé que podrías subir la luz, pero al mismo tiempo va a tener una mejor calidad de vida. Entonces hay que ir sopesando y el sistema público tiene cómo acceder a través de la municipalidad, o por lo menos mi experiencia fue que a mí me resultó con los pacientes cuando iban en el sistema público. En el privado incluso es más complicado porque la gente de ISAPRE se le entrega al concentrador y se le olvida porque se asume que la gente tiene plata si está en ISAPRE, entonces es más difícil. Pero, y la gente así lo detalla. Pero siempre en las municipalidades está esta versión del asistente social que se podría apelar a pedir rebaja, por si acaso. Vale, muchas gracias, Daniela, por tu respuesta. Gracias, Carlos, por tu pregunta. Plantea una pregunta acá, Afnia, que me imagino que es del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota. Viña del Mar, Quillota. Dice, mi consulta es, ¿qué tan fiable es que el nivel de oxígeno muy elevado pueda generar desaturación por aumento de la afinidad con la hemoglobina y desaturación periférica? A ver, mi consulta es, ¿qué tan fiable es que el nivel de oxígeno muy elevado puede generar desaturación de oxígeno por afinidad de hemoglobina y desaturación periférica? Encuentro media complicada la pregunta, pero el oxígeno muy elevado, como que tuviese, prefiero no hablar, apnea, servicio de salud, porque el oxígeno muy elevado sería como que esté en hiperoxia. ¿Me puede hablar? Nivel de oxígeno muy elevado puede generar desaturación por aumento de la afinidad. La realidad, o sea, tratando de buscar desde la fisiopatología, la hiperoxia en general, no creo que vaya por desaturación por aumento de la afinidad. Aquí, te escribo, está escribiendo. Por aumento de la afinidad de la hemoglobina. Cuando uno habla de insuficiencia respiratoria asociada a temas vasculares, va más asociado principalmente a la difusión de la membrana alveolo-capilar. Entonces, o que yo tenga una hemoglobina que esté alterada con una anemia o con algún componente vascular por sobre lo respiratorio. Pero no tengo experiencia en reconocer si la hiperoxia podría lograr sacar esta afinidad de la hemoglobina con la desaturación. Esperamos mientras. Está escribiendo. Mientras tanto ahí, Camila pregunta si puedes compartir nuevamente tu Instagram. Ya, voy a buscarlo. Y Marjorie Cisternas dice, buenas tardes, consulta, pero lamentablemente aquí los concentradores no entran en programas para personas con fibrosis pulmonar. Sí, Marjorie, yo soy una fiel defensora de eso. Lo que hay que hacer ahí, mira, tengo como noticias esperanzadoras porque Roberto Vera, que es el encargado del Programa Nacional de Oxigenoterapia, este año en conversación me explicó que se van a volver a licitar estos procesos y ahí se podría estipular que los programas de oxígeno también incluyeran los no GES. Desde mi experiencia, el Servicio de Salud Sur-Oriente
tenía y definía fondos particulares para las personas que no tenían enfermedad GES. Por tanto, con eso se podía cumplir. Yo te digo que desde la Comisión de Enfermedades Respiratorias de la SER Chile, desde la Comisión de Enfermedades Intersticiales de la SEP, de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, nosotros estamos trabajando harto de levantar la información asociada a que estos pacientes desaturan desde el punto de vista de la literatura. Sin embargo, te soy súper honesta que cuando se empezó a revisar los diagnósticos asociados a oxígeno por necesidad de enfermedad intersticial, hay súper pocos. Y yo sé que esto se está grabando, pero la realidad en la dinámica común y silvestre es que como sabemos que no hay oxígeno para los pacientes intersticial, hay un subdiagnóstico asociado a la enfermedad de GES, de EPOC. Entonces, se hacen buenas prácticas, malas prácticas, independiente del servicio que esté, en donde para poder entregarle oxígeno a los pacientes se les pasa como EPOC. Por tanto, a nivel ministerial, a nivel de registro de enfermedades intersticiales, hay muy poquitas, porque no, y ella es el huevo la gallina. ¿Cuál es el que partió? El equipo clínico para poder entregar oxígeno empezó a justificarlo a través de POC, o realmente no habían tantos y ahora la enfermedad intersticial están subiendo. Pero yo los invitaría a hablar con sus referentes de salud respiratoria. Hay ejemplos, Suroriente tiene un programa de enfermedades, de entrega de oxígeno a pacientes no GES, entonces está en este minuto de la voluntad en cada servicio de salud. Las ISAPRES no tienen bajo ningún concepto la entrega de oxígeno domiciliario y los pacientes se tienen que comprar los equipos de manera particular. Pero el sistema público, si Dios quiere, en estos meses que vienen próximos, se va a poder establecer un poco más la idoneidad del oxígeno en no solo pacientes con EPOC, sino también ampliarlo a otros diagnósticos, ¿ya? Así que, no sé, si quieres después me hablas por interno de qué servicio de salud trabajas, pero nosotros estamos trabajando con varios broncopulmonares en diferentes servicios de salud, como rescatando toda esta información para poder levantarla a nivel ministerial, ¿ya? Y ahí, Ahí dejó planteado la explicación de la pregunta de apnea. Mejor bajar el otro oxígeno y emoción. Ah, ya, perfecto. Me quedó claro. Lo que pasa es que la normativa internacional habla de que el 90% es el 60 milímetros de mercurio de oxígeno. Entonces, yo debiese siempre apuntar a la mínima cantidad de fármaco para que el paciente esté bien. Y eso va de la mano de la fisiología de cada persona. Por edad, nosotros vamos perdiendo esta eficacia del 100% de la saturación. Por tanto, nunca es bueno tener más oxígeno de lo que corresponde por todo el desarrollo de radicales libres. Entonces, yo preferiría, o voy a hacerlo desde mi experiencia, yo no titulo en 99, yo titulo siempre en adultos mayores, que es mi población, adultos y adultos mayores, en 90%, incluso en enfermedades intersticiales yo titulo en 88%, que el paciente, si yo sé que tiene delcos que están súper bajitas, que tienen escáner, que tienen compromiso intersticial amplio, yo no apunto jamás a estar sobre el 90%. Mi target es 90%. Con saturación, pero con lo que yo les expliqué, con buen saturómetro. Tampoco puedo hablar de marcas, pero yo siempre he trabajado y he obligado, dentro de todo lo que uno podría pedir, saturómetros que sensen correctamente el oxígeno, y tengo la seguridad y la certeza de que la cantidad de oxígeno que se está entregando está correcta, porque tengo índice de perfusión, tengo índice de señal y puedo corroborarlo. Pero mi target yo lo bajaría siempre. Es mejor bajar los litros de oxígeno y tener para mí saturación con 90 basta y sobra. Gracias, Arnia, por también aclarar La pregunta. la pregunta y a Daniela, obviamente, responderla. ¿Hay alguna última pregunta que quieran hacer ahora? De todas maneras,
pueden escribir, si tienen más dudas respecto a la presentación, pueden escribirnos a nuestro correo de contacto que va a quedar en el chat para después hacerle llegar las preguntas a Daniela y así puedan aclararse. Ahí quedó la última pregunta de Yasmina. Sí, Yasmina, yo lo titularía, es que todo depende, hay que evaluar, evaluar y reevaluar y evaluar y escuchar qué quiere el paciente. Entonces, para mí intersticiales yo los titulo entre 88 y 90 y EPOC, o pacientes con un EPOC severo, lo haría un poquitito más, yo llegaría a los 90 porque ellos normalmente no desaturan, pero los intersticiales bajaría a 88. La evidencia, hay papers que te hablan de 88, otros que hablan de 90. Yo depende de la extensión de la enfermedad respiratoria y de lo que quiera el paciente hacer, es como voy titulando, pero en rangos, si tengo que decir así como un número, EPOC lo dejaría en 90 y intersticial en 88. Sergio. La última pregunta, cuando hablamos de esos rangos, ¿hablamos en reposo o hablamos en ejercicio o en todo? En ejercicio. ¿Qué pasa con la demanda respiratoria? Hay pacientes que a veces con 88, 87 están muy agitados, o sea, y están como más cómodos a veces con saturación entre 92, 93. No sé si te pasa a ti cuando estás entrenando a los pacientes. Lo que pasa es que la desaturación no tiene que ver necesariamente con la disnea o con la percepción del esfuerzo físico. No, claro que no. Entonces, en ese rango, yo siempre le voy a creer al paciente. Si el paciente está con una demanda ventilatoria, está con un patrón más superficial y está más ahogado, pero está saturando 90, 88, lo dejo igual. Confío, y aquí apunto algo, confío plenamente en mi saturómetro. Yo, como cuando salimos de la universidad, los que son kinesiólogos o a los médicos, y uno se compró el fonendo, el mejor fonendo, porque uno tenía que escuchar correctamente lo que iba a auscultar. Yo aquí los saturómetros que ocupo, les voy a decir los rangos y no las marcas, pero también si por dentro se los puedo, pero un saturómetro normal cuesta 60 mil pesos. Los saturómetros que ocupo yo cuestan 1,5 millones, 2 millones de pesos. O sea, son saturómetros que yo tengo la seguridad de que no va a fallar en relación a, entonces con eso, y tengo mi escala de Borg al lado, y voy complementando y voy conociendo al paciente y lo voy escuchando. Entonces, el oxígeno se mide por oxígeno, la sensación de falta de aire por disnea, y ahí hay que apelar a fármacos, si es un paciente obstructivo, a rescatarlo con inhaladores, o enfermedad intersticial a manejo exclusivo de la forma de respirar, del patrón respiratorio, porque hay mucho sesgo en cómo entra el aire en un pulmón fibrótico duro. Entonces, me voy por eso son mis rutas de prescripción. Gracias. Gracias, Sergio. Avnia, déjanos tu correo para que Daniela te pueda hacer después llegar la información y te pueda apoyar con eso, ¿ya? Con los documentos, con los estudios, para que puedas presentarlo ahí a tu equipo médico y así puedas respaldar, ¿cierto?, los cambios que a lo mejor quieras tú hacer. Bueno, queremos darle las gracias a Daniela, felicitarla por su tremenda presentación y, como decía antes, por todo el trabajo que ha estado haciendo relacionado a este tema. Ya es un tema que no es muy masivo, por así decirlo, y Daniela ahí lleva ahí el estandarte junto a otros profesionales para visibilizar el tema de la oxigenoterapia en estos pacientes. ¿Ya? Así que nuevamente las felicitaciones para ella y a todos quienes también participaron. Para los que se conectaron más tarde y no pudieron ver la presentación desde un comienzo, en los próximos días esto lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, ¿ya? Y también vamos a hacer los recordatorios cuando esté en la plataforma para que lo puedan revivir cuando ustedes estimen conveniente y verlo tranquilamente en sus casas. Y
Antes de terminar, vamos a dejar también la invitación a nuestro próximo webinar, que va a ser en el próximo mes, en agosto, ¿ya? El tema es el ausentismo laboral, ¿ya? Relacionado a los trastornos musculoesqueléticos y de lo cotidiano a lo biomecánico. Tiene relación con ergonomía laboral, ¿ya? Pues nosotros también tenemos equipos que ayudan, por ejemplo, a la movilización de pacientes, ¿ya? Así que el próximo mes vamos a estar abordando ese tema, así que para quienes son profesionales relacionados, por ejemplo, a la movilización de pacientes, pueden nuevamente participar de este próximo webinar, ¿ya? Que lo vamos a estar difundiendo y haciendo llegar las invitaciones, ¿ya? Así que muchas gracias por su participación y nos estaremos viendo en un próximo webinar. Cualquier cosa, síganos en las redes sociales, a Global Healthcare Chile, y también pueden escribir al correo de contacto @globalhealthcare.cl. Muchas gracias. Muchas Buenas gracias. tardes. Me pueden preguntar por Instagram, no hay problema. Hay una pregunta que la puedo responder por el Instagram, ¿ya? Chaito. Chao, gracias a todos.